Hola, hola, ¿están conmigo? Sí, padre. Sí, padre. Bien, vamos Sí, a padre. comenzar. ¿Listos? En el nombre Sí. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este Espíritu para que busquemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Según yo, nos quedamos en la página 14 y llevamos a hacer el punto que dice pensemos. Hasta por allí nos quedamos según yo. Ya habíamos terminado la actividad anterior, la dinámica. ¿Sí estamos en lo correcto o vamos ya un poquito más adelante? ¿Quién más está No, conmigo? sí, está bien, padre. ¿Sí? Ujú. Muy Ujú. bien. ¿Quién más está aparte de doña José? Las que no Yo, veo su padre. cámara encendida. Yo, padre Rosita. ¿Y ese milagro? Ay, la otra vez sí me conecté, que no me vies otra cosa, Nunca te vemos, Rosa María. que casi no me gusta. Por aquí Bueno, estamos, padre. muy bien. Vamos a comenzar. Dice, nos hemos dado cuenta cuál es la jerarquía de valores que existen en nuestro ambiente. Frecuentemente no es la persona aquello que es más valorado y tomado en cuenta, sino cosas y relaciones que no son tan importantes ni tan significativas. Veamos a continuación qué es lo que nos dice Dios sobre todo esto. Dice este texto, la persona es lo más valioso que hay en el mundo, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Como dice el Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. También el catecismo de la Iglesia nos insiste en esta grande dignidad del ser humano creado a imagen de Dios. Dice, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad en su ser respectivo de hombre y mujer. Ser hombre y ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios creador. Y se busca en la Biblia 5 citas en las que aparezca cómo Jesús toma en cuenta a la persona y le devuelve su dignidad a través de opciones, actitudes y palabras concretas. Esta parte sí la vimos y yo les ayudé con 2 citas, ya me acordé. ¿Se acuerdan? Ujú, padre. Sí, ¿Ya completaron las 5? sí. Sí. Bien. Compártenos la primera, Jessie. Es Marcos 5, 25 a 34, la mujer con flujo de sangre. La hemorroísa. Muy bien. ¿En qué momento le devuelve su dignidad el Señor? ¿En qué momento la pierde y en qué momento se la devuelve Dios? Cuando le da salud, Ahí se la devuelve. dignidad, sí, creo que sí. Bien. ¿Explicamos un poquito el contexto de esta cita? Ujú. ¿Sí? ¿O ya se los expliqué? Ya ni me acuerdo. ¿No? No. Fíjense bien. La hemorroísa. Así es como se conoce a este pasaje. Para el pueblo judío es muy importante la pureza.
Y el hecho de tocar la sangre, ya sea de personas o animales, es una cuestión de impureza. Se consideraba, bueno, a la mujer no se le consideraba prácticamente como una persona, sino más bien como un objeto en ese pueblo. Entonces decían, las mujeres por naturaleza son impuras por aquello que les llega cada mes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. la indignidad, por así decirlo, de la hemorroísa reside en el que ella tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, una vez una doctora la explicó, en la cual pues sí tiene constantes hemorragias, ¿no? Y dice el texto, ha recurrido a muchos médicos, ha gastado toda su fortuna, pero no ha logrado alcanzar su salud. Sin embargo, fíjense cómo es de controvertido el texto. Ella oye hablar de Jesús, yo imagino va siguiéndolo de cerca, siente vergüenza porque para una mujer de su tiempo es algo vergonzoso el hecho de expresar que está enferma y que tiene flujos de sangre, cuando para su cultura esto representa algo feo, ¿no? Entonces, por ello ella piensa en su corazón, me acercaré porque con solo tocar la orla de su manto sé que quedaré salva. Y fue esto lo que la llevó, primero la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se camufla, se mete entre la multitud, logra acercarse a Jesús, dice, y lo toca. Al momento que lo toca, ella siente como la fuente de su sangrado se seca. Pero aquí viene lo interesante. Jesús se da cuenta que alguien lo tocó. Pero imagínense el contexto. Van en medio de una multitud y de pronto Jesús se para y les dice a sus discípulos, ¿alguien me ha tocado? ¿Qué le dicen los discípulos? Ay, maestro, ve cuánta gente viene aquí y tú todavía te preguntas quién te tocó. Cualquiera pudo haber sido, hasta que él dice, una fuerza curativa ha salido de mí. ¿Quién ha sido? Y es cuando la mujer se acerca, se postra y confiesa, Señor, yo he sido. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice el texto después? ¿Qué le dice el Señor a la mujer? Hija, le dice, tu fe te ha salvado. Ajá. Entonces, allí, ¿qué es lo importante a resaltar del texto? Cómo la mujer recupera su dignidad a través de su mucha fe y su mucha confianza en Dios, porque se atrevió a acercarse a un maestro, o sea, se atrevió a acercarse al Señor y pedirle que la curara. ¿Vamos? ¿Vamos bien Ujú. hasta aquí? Segunda, Sí. señora Isabel. Ay, creo que yo, Marcos 2 del 1 al 12, ¿Y qué dice? dice, tiempo después Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Creo que es hasta ahí. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados? O decir, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Dónde está la dignidad del hombre?
Pues Donde le dice que le perdona sus pecados, Padre. Ajá, ¿dónde perdió su dignidad? ¿dónde la perdió? Ajá, ¿cómo la perdió? No, como que no le entiendo, padre, cómo perdió su dignidad. El enfermo está paralítico, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Ajá, por lo tanto, está limitado en muchas cuestiones. Mm, Cuando el enfermo se ha dado cuenta que necesita la ayuda de Dios. Pues bueno, yo pienso que en todo momento, ¿no? Necesitó, pero tal vez no, digamos, no encontraba aún la forma de, pues de decirlo, de pedir la ayuda de Dios, ¿no? Hasta que supo de Ajá. Jesús que por ahí, y pidió ayuda a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, ¿no? Ajá. O sea, la gente porque ya estaba leyendo el chat. Piensan que estoy diciendo que cosas, pero neta no, güey. ¿Quién tiene su audio encendido que no está con nosotros? A ver otra vez, señora Isabel. Digo que dice usted que cuando perdió su dignidad Ajá. y cuando perdió o sea, cuando él necesitaba la ayuda de Dios, pues yo creo que todo el tiempo la necesitó desde que él estuvo paralítico, pero pues tal vez no, no encontraba la manera de, pues de llegar a Jesús, ¿no? Hasta que pidió, digamos, pidió ayuda a otras personas para que lo llevaran a donde estaba Jesús. Ok. ¿Qué opinan las demás? Padre, es que de eso yo había escuchado que el enfermo, bueno, el paralítico no, como que era alguien que no creía, o sea, como que, o quien lo llevó era un soldado o algo así, Padre, pero creo que él no tenía fe, algo así, Ajá. ¿Quién no tenía fe, el soldado o el paralítico? el paralítico, porque el soldado le ayuda y hace el boquete, bueno, así abre, ¿no? Así por el tejado y lo mete. A ver, relean el texto, porque este Padre, no texto está fue interesante. no A fue ver. cuando las personas le dicen que quién se cree, si se cree Dios para salvarlo, y luego cuando le dice que no eres más fácil que le diga que tome su camilla y se vaya, y es lo que hace, le dice que tome su camilla y se vaya. ¿No es en ese momento? Ahí recupera su salud, su confianza y todo, ¿no? Ajá. Ajá, pero ¿en qué momento él se da cuenta que está necesitado de Dios? Ah, Porque a si ver, voy se a dan leer otra cuenta, vez. fíjense lo que dice la instrucción, que aparezca cómo Jesús toma en cuenta a la persona y le devuelve su dignidad a través de acciones, actitudes y palabras concretas. Fíjate lo que vas a hacer. 57 más 3, ¿cuánto es? A ver, piénsenle.
Padre, era de Juan, ¿qué? Perdón. Marcos 2. Marcos 2, del 1 al 12. Ajá. Gracias. Tiempo después que se volvió a Calvo, apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta, y mientras Jesús los anunciaba, la palabra, 4 hombres querían acercarlo a Jesús a causa de... ¿Ya le agarraron? Creo que encontré algo. A ver, Es que ya investigué. chicas. Dice que el paralítico nunca pierde su dignidad, No. que él está enfermo y depende de personas para moverse, y la gente lo ve como un paralítico. Lo Ujú. que sí pierde, pues, es como pues la manera en la que él puede trasladarse o del ser independiente. Que acuérdense Pero también de algo, cuando alguien estaba paralítico, leproso, ciego, eh, que padecía alguna enfermedad fuerte, la gente de su tiempo lo veía como una maldición. Decía, ¿qué pecado cometió que el Señor lo castiga con la ceguera? Y para ujú, ellos todo era un castigo. ujú. El, hay otro pasaje, el del ciego de nacimiento, al que Jesús le devuelve la vista y llaman a los padres para que testifiquen si verdaderamente estaba ciego o no. Y los papás dicen, sí, él nació ciego. Que el profeta le haya devuelto la vista, no sabemos cómo fue. Pregúntenselo a él. Así dicen los papás. Está creo que en el de San Juan. Entonces, toda enfermedad de los judíos la ven como una falta de dignidad, como que una parte de ellos ya no está, están incompletos ante Dios, ¿no? Por esa razón se considera que este paralítico no había perdido una parte de su dignidad, pero cuando Jesús lo cura, que si se dan cuenta al releer el texto, no es por su propia fe. ¿Quién lo lleva? Lo bajan desde el techo. Son sus amigos los que lo llevan ante Jesús y al Los ver que no 4 lo hombres. pueden meter, dicen, hacen un hoyo en el techo y lo bajan. ¿De quién es más fuerte la fe? De los amigos. Y ahí hay otro Padre, entonces por detalle eso interesante. dice ahí en el versículo 5, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, Ajá, ándele, exacto, hijo, se te perdonarán tus pecados. Sí, porque los amigos hicieron lo posible, o sea, todo para que de tanta gente no lo podían pasar, o sea, en medio de ellos, algo así, no entiendo, y fue cuando por el boquete lo bajaron. exactamente. Al ver la fe de aquella gente es de lo que, ¿cómo se llama? Es de la que Jesús se compadece, de la fe de la gente.
¿Ya me captaron la idea? Sí, padre. Bien, siguiente cita, Jacqueline. A ver, Rosita, una cita tú. Tú casi no participas. Yo no tengo el libro, padre, no he podido ir por él. Ese libro si lo tienes, ¿Cuál es? el verde. A ver, espérame tantito. Andas bien atrasada, ya me di cuenta. Te voy a jalar las orejas, Rosa María. Bien, Eh, Jacqueline. A ver, Jackie Chan. Cuando perdió la fe. Bien, la siguiente cita, Jackie. Jacqueline. Anda perdida, Jacqueline. Doña José, avancemos con usted. La de Lucas, padre, capítulo 19 del 1 al 10, de saqueo. Ajá, ¿de qué habla? Es que yo lo resumí, pero lo voy a leer de acá de la Biblia, ¿va? O le digo lo que resumí. Ajá, Jesús visitó la casa de Saqueo, en recaudador de impuestos, despreciado, y le dice: Saqueo, baja pronto porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús le ofrece aceptación y Saqueo responde prometiendo restituir a lo que ha defraudado. ok. ¿Cuándo Saqueo pierde su dignidad? Eso está interesante. Cuando o sea, anda cobrando, creo, padre. Ajá, por ahí va, doña José, a Porque, ver. porque le pedía así a todos, o sea, pobres y todo. Fíjense bien. El oficio del recaudador de impuestos era uno de los más temidos. ¿Por qué? Porque el recaudador de impuestos, en primer lugar, era un judío. Ajá. Ujú. Era alguien del pueblo. Supongamos, el novio de doña José va a ser el recaudador de impuestos de todo San Martín. El recaudador de impuestos tenía el poder, por así decirlo, de someter a la comunidad. Llega con la, no sé, con la familia Barrientos y resulta que la familia Barrientos ya no tiene para pagar. Entonces el recaudador, ¿qué hacía? Le quitaba sus propiedades, le quitaba sus bienes. ¿Para qué? Sí. Para cobrar los intereses. Y muchas veces, si Roma le decía, vas a cobrar 20 pesos, el recaudador cobraba 50. Le daba sus 20 a Roma y los otros 30 se los quedaba a él. Y muchos de los recaudadores eran muy ricos, eran hombres muy acaudalados. Y por eso el pueblo los odiaba. ¿Por qué? Porque tenían en su mano derecha al ejército romano y tenían en la izquierda al ejército de Herodes. Entonces eran temidos y eran odiados. Y por el pueblo eran tenidos como unos verdaderos traidores. ¿Por qué? Porque masacraban al pueblo, lo destrozaban con tal de ellos beneficiarse. Entonces, ¿cuándo pierden su dignidad? Cuando prácticamente eran expulsados del pueblo porque no participaban. Ahora sí que el mismo pueblo los excluía por su maldad. Cuando Saqueo recupera su dignidad, precisamente cuando se arrepiente de sus malas acciones. ¿Y qué le dice a Jesús? Fíjense bien, si a alguien le he robado, le restituiré ¿cuántas veces? 4. 4, ¿ah? 4 veces lo que le haya robado. Imagínense cuántos bienes no habrá tenido ese recaudador, porque aparte también eran usureros, y aunque la usura está penalizada en el Antiguo Testamento, a ellos no les interesaba. ¿Qué hacían? Se volvían prestamistas. Necesitas 1,000 pesos, sí te los presto, 10% mensual, al mes ya tenías que devolver 1,100, ¿no? Y eso era irnos bajitos, ¿no? Y de eso ellos iban amasando grandes fortunas, hacían inversiones y amasaban grandes fortunas. Otro recaudador de impuestos era Leví o Mateo.
¿Y qué pasa con Ajá. ellos? Cuando el Señor los toca profundamente, hay una conversión. Y esta conversión dio muchos frutos. ¿Cuándo recupera entonces Zaqueo su dignidad de hijo de Dios? Precisamente cuando el Señor lo transforma, cuando se arrepiente de sus faltas, de sus malas acciones. Allí Zaqueo recupera toda su dignidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuál padre. sigue, muchachas? ¿Quién falta? Ahora sí, Jacqueline. Ah, ya se me fue Jacqueline. Bien. ¿Puedo yo, padre? Adelante, Katia, perdóname. No se preocupe. Marcos 10, Ujú. del 13 al 16. ¿Qué dice? Bueno, dice, dejen que los niños vengan a mí. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les respondían. Jesús al ver esto le reprendían, perdón. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios permanece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos los bendecía. Allí donde encontramos la pérdida de la dignidad y la dignidad. Pues es donde los discípulos reprendían a las personas. Mm, no, yo siento que no. Los discípulos, pues sí se sentían como propietarios, ¿no? Como que el Señor es nuestra franquicia y pues no te acerques, no le acerques a los niños, no lo toques, ¿no? Ya se sentían como sus dueños. Ujú. Y si se dan, bueno, si se dan cuenta de lo que dice ahí, el centro de lo que dice el texto es, si no se hacen como estos niños, si no recuperan la inocencia, si no perdonan, si esto, si aquello, no entrarán en el reino de los cielos. Nos ayuda a pensar en nuestra indignidad, ¿no? De que a veces como adultos hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido eh, la inocencia de los niños y es lo que el Señor le gustaría que recuperáramos, la docilidad, la amabilidad, para poder entonces sí entrar en el reino de los cielos. Allí la invitación va más directa hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Están de Sí, acuerdo? sí. Bien. Vamos a la página 16. ¿Me ayudas con la lectura, Jessy, por favor? Jesús en su mensaje pone en manifiesto la centralidad de la persona. Su pedagogía fue siempre la de acoger al otro, en especial al más pobre, al pequeño, al pecador, y hacerle sentir como persona amada y buscada por Dios. Nuestros obispos en un documento de apare- parecida expresan esta grandeza del ser humano y la necesidad de que sea respetado en su dignidad y denunciado todo aquello que va en contra de su vocación y de su grande dignidad. Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana creada a su imagen y semejanza. Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de derechos y deberes en medio de la creación. Le agradecemos por asociarnos al perfecciona- perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y capacidad de amar, por la dignidad que recibimos también como tarea que debemos proteger, cultivar y promover. Hemos compartido qué es lo que en nuestra realidad es valioso para la mayoría de las personas, incluyéndonos también muchas veces a nosotros mismos. También hemos escuchado lo que
La palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia nos dice sobre el valor de la persona humana. Ahora nos preguntamos, ¿yo soy consciente del valor que tengo como persona? ¿Me conozco y me valoro realmente? Hagamos una dinámica que nos permita reconocernos como persona y descubrir lo valioso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sin pensarlo mucho, escribamos a continuación en nuestras capacidades, cualidades y limitaciones o defectos, entendido por capacidad, aptitud o Idoneidad. idoneidad, algo que se tiene en germen y que podemos desarrollar. Cualidad, aspectos positivos que disgusten a la persona. Defecto, Deficiencia. deficiencia, imperfección, sea moral o material. Muy bien. Entendamos defecto como área de oportunidad, ¿eh? No como algo que pues ya soy malo y pues malo seré. No, no. A lo mejor hay algo que no se me da mucho, pero es una cualidad que no he desarrollado. Si me dedico un poquito más, en lugar de ser algo negativo, se convierte en algo positivo, ¿va? Bien, nos quedan de esta sesión exactamente 27 segundos. Ya les compartí la nueva liga. Si quieren, empieza en punto de las 7:45. Tomamos 5 minutos para que tomen agua, cafecito, lo que gusten. Retomamos en punto de las 7:45, ¿les parece bien? Vayan anotando su lista y ahorita que regresamos compartimos, ¿va? Sí, padre. Muy bien, ya está la liga en el chat. Gracias. A ustedes, seguimos en contacto. Sí.